Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, La Famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Todo el mundo ha criticado, pero observa que tanto Maquiavelo como él y Tucídides, el historiador griego, vamos a ver ahora qué va a buscar ahora, por eso tuve que apelar a Tucídides, el autor de la guerra del Peloponeso. ¿De qué? Del Peloponeso, o sea, una guerra que hubo entre Esparta y Atenas para adquirir la supremacía en Grecia. Entonces, esos señores han señalado muy claramente que una cosa es la igualdad de los ciudadanos y otra cosa es la dirección política de un país. ¿Usted cree que usted tiene gente que lo siga para eso? No, esto no es un asunto de seguidera. No, y ese asunto es su comité de base y de comité de base. Entonces se va a acabar porque son cherchistas, ¿no? Esos son precisamente fuentes de lambederas. No es cuestión de comité de base ni de su comité. No, eso se va a terminar. ¿Por qué? Porque sencillamente esos comités y subcomités más bien son nidos parasitarios y acreedores en un proceso electoral de que le den prebenda. De ahí es ese paso que tú ves, que un tigre
de Juana Saltitopa 108, PI, parte atrás, de repente, por ser de que compañero, y yo que pasa a ser diputado. Y entonces no se da cuenta que sin hacer cursillo de la Saltitopa, sin hacer cursillo en la San Martín, sin hacer cursillo en la 27 de febrero, rápidamente salta de ahí a la Cámara de Diputados y como es natural, de repente viene y desea ir a comer al Vesubio. Entonces va al Vesubio a comer, siendo prieto, vestido de marrón, al mediodía, y lo que parece un Mickey Way. Porque, o sea, no está preparado. Que son los inconvenientes de la democracia. Esos son los inconvenientes de la democracia, o sea, que da oportunidad a que personas impreparadas lleguen al poder. Tito Carvajal es un joven inquieto al que yo vengo siguiendo hace muchos años, ¿no? Hijo de ese famoso abogado Carvajal, Buellón Carvajal, muy frecuente, muy buen comunicador, pintoresco y folclórico, comunicador de la política dominicana. Pues Tito ha sido también muy curioso, anda por ahí investigando, leyendo siempre, tratando de hacerse de los fundamentos necesarios para poder opinar sobre arte, ¿no? Ya lo tuvimos aquí a raíz de la denuncia de la falsificación de obras de arte en la República Dominicana. Y ahora pues lo traemos porque sabemos que Tito tiene fundamentos para hacer un llamado, una alerta a los directores de medios de comunicación escrita con relación a ciertos falsos pseudocríticos que están postulando con aparente propiedad en el enjuiciamiento de obras artísticas, pero solo que son palabras y oraciones y frases que están copiadas de libros extranjeros muy caros, y ellos se prevalecen de eso para poder postular y pasar como críticos de ocasión o críticos de cierta regularidad. Pero quiero empezar por señalar que Tito ha estado escribiendo para distintos órganos, sus trabajos salen indistintamente en distintas publicaciones. Y quiero comenzar, Tito, por saber qué ha pasado después de aquella denuncia, se tomaron las medidas, actuaron las autoridades, qué ha sucedido con aquella cosa que se hizo al denunciar la falsificación de obras de arte. Bueno, Jackie, lo que yo me propuse con esa denuncia fue que se creara una comisión nacional de personas calificadas que pudieran emitir juicios certeros cuando se presentara sobre una dudosidad de la originalidad de una obra de arte en República Dominicana. Y eso hasta ahora no se ha hecho, pero sí ya los coleccionistas del país, muchos se han dirigido a mí, muchas instituciones también, y más o menos están alerta, y la misma galería de arte se están viniendo, los falsificadores se han recogido un poco ahora. Ajá. Y ya yo creo que surtió su efecto la medida de lo que yo buscaba, que en sí se asentara un poco más el quehacer artístico y cultural del país. Bien, Tito, yo sé, me has enseñado algunas pruebas de lo que sirve de fundamento a lo que vienes a decir. Quiero darte la oportunidad de que hagas ese llamado a los directores de prensa escrita, sobre todo aquellos que son los llamados a aceptar o no aceptar ciertas colaboraciones que entran dentro del campo de la crítica de obras artísticas. ¿En qué consiste justamente lo que quieres denunciarles y a qué te refieres cuando hablas de alertarlos? Bueno, Jackie, tú sabes, con el auge que ha tenido la pintura dominicana en los últimos años, de su proyección internacional, concomitantemente con ese avance, hemos visto que en los periódicos han surgido nuevas personas que se dedican a escribir sobre arte. O sea, yo me pregunto a veces mismo en mi casa, que por qué, cuál es ese afán de todo el mundo quiere escribir, porque si es buscando cuadros, que están los pintores dominicanos, o sea, no regalan cuadros, es por eso, o sea, que yo no me explico qué es el motivo de que lo induce a ellos a escribir tanto de arte. Y sobre todo lo que más me preocupa, Jackie, que es algo que tú también tienes conocimiento y tenemos muchas personas en este país, de que es que están copiando de libros. Esas personas están sacando ideas, reproducciones totales de libros, algo completamente alarmante y una violación a la propiedad intelectual que es consagrada universalmente por los derechos universales del hombre. O sea que yo creo que los directores de periódicos del país, y así es mi disposición de alertarlo a todos, a que se tomen medidas correctivas para que esto de caso lamentable que oscurece el desarrollo actual del arte plástica dominicana sea corregido. Y mi fin de mi denuncia no es hacerle daño personalmente a nadie, porque si no hubiera traído aquí un armario de libros y de artículos, hubiéramos tomado casi una hora del programa, sino que esa persona también se sepa que aquí hay gente en el país que saben sus actuaciones y que se limiten un poco más
a dar lo que ellos pueden dar intelectualmente y no a querer irse más allá de lo que ellos propiamente pueden dar basado en esos trucos. Y también no es todo el mundo en este país tiene que ser un periodista tan brillante como Minerva Isa, ni como Félix Gómez, ni Bienvenido Álvarez Vega. O sea, cada cual que se adapte a lo que su condición intelectual le puede dar. ¿Cómo no? Tito, te agradezco una vez más la valentía con que vienes a la televisión y haces denuncias de esta naturaleza que tocan de una manera u otra ciertas pieles que a veces son hipersensibles, pero creo que la televisión debe abrirse, así como se abren las páginas de un periódico para dar cabida y curso a este tipo de denuncias, porque yo comprendo que el mundo de hoy está bastante enfermo de algo, de un mal que no se menciona mucho, pero que es una de las enfermedades más fuertes de la época, que es el afán de notoriedad. Y que muchas veces una persona, por ver su nombre en un periódico, por oír su nombre en la radio, por ver su rostro y su nombre conocidos a través de la televisión, pues trata de ocupar el lugar que le pertenece a otro, ¿no? Y a veces hasta llegan a cobrar el dinero que es de otro. Pero es importante que se sepan estas cosas. Yo no he querido que él presente las pruebas que tiene, pero de que las tiene, yo las he podido comprobar. Y lo único que hemos querido con esto es limitarnos a hacer ese llamado que con sus palabras y mis palabras estamos haciendo. Creo que esto será agradecido por los directores de periódicos que tienen que ver con estos suplementos, de la misma manera que yo agradecería cualquier señalamiento que ellos me hicieran para el mejor desarrollo de este programa. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural.
Al iniciar este cenáculo histórico que es pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, quise sacar del archivo de mi hijo Daniel José Carvajal Curi una estampa del personaje Modovel de Freddy Verasgoico con mi padre, donde analizaba la costumbre, el uso y la tradición de lo que ha sido la política vernácula en la sociedad dominicana, un vehículo de ascenso social. Eso no hay duda que ese concepto, esa idea, esa premisa, como me señaló mi dilecto amigo y mi abogado personal, Luis Miguel Pereira, en la comparecencia a este cenáculo histórico que es pasado y presente, junto con don Sergio Germán Medrano, la actividad política aquí ha servido como movilidad social. Y eso lo señala Juan Bosch, todos los historiadores dominicanos que analizan el pasado bajo los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, tienen que llegar a esa conclusión determinante y concluyente de que la actividad política ha servido como un vehículo de movilidad social. Nosotros en República Dominicana indudablemente tenemos que reflexionar. El país ha obtenido notables progresos en la apertura y la democracia, pero en muchas cosas Francisco Carvajal hijo, y no voy a ser repetitivo ante el país, porque en un momento determinado, cuando Gilberto Hernández Ortega, aquel gran pintor y maestro de la pintura nacional, enseñaba a pintar a Cándido Vidó y a Tomasín López Ramos, dos pintores fundamentales, figurativos, la generación del 60 en la historia de la pintura de caballete en la República Dominicana. En un momento determinado le dijeron, y le dio instrucciones que fueran sustrayéndose de ese universo mágico y lírico que representaba Gilberto y que fueran buscando su propia identidad. Y eso trato yo de hacer. Puse ese video donde Jackie Núñez Risco, cuando Jackie dominaba el escenario de la República Dominicana en su pleno apogeo, en su época dorada. Francisco Carvajal no es un improvisado en la televisión. Jackie Núñez Risco, siendo apenas un adolescente, acostumbraba a llevarme a Otra Vez con Jackie cuando todavía Nuria estaba en el calientísimo del 9. No había nacido en el programa de Nuria Piera. Y en esa entrevista que Jackie me hizo en el año de 1986, ahí hay un reflejo de un problema grave que se da hoy día en la bibliografía jurídica dominicana. Estoy extrapolándolo del ámbito de la literatura, de los textos de apreciación y de historia del arte de la pintura dominicana. Lo estoy extrapolando a lo que es la literatura jurídica dominicana, en ocasión de las múltiples discusiones que se han suscitado en la sociedad con relación a la modificación del Código Penal dominicano. Yo creo que indudablemente, al yo ver esas discusiones a diversos sectores, como escribí en mi cuenta de Twitter, esto parece una orquesta disonante. Es un país, obviamente, que ha entrado en un proceso de decadencia total. Un país así no va bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que está copiando textos de jurídico, haciendo acopio de ideas y conceptos que son propios de otras latitudes geográficas y lo quieren insertar en la República Dominicana sin analizar con una tabla de equivalencia a la luz de la sociología del derecho la compatibilidad de esas disposiciones normativas con la realidad social dominicana. El hecho de que en República Dominicana usted sea una persona exitosa en el ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana, a usted no le da derecho a opinar sobre un tema, lo que es una codificación. Una codificación
aquí en República Dominicana podría hablar un Héctor Emilio Sánchez Morcelo, un Rafael Lupo Hernández Rueda, un Ramón Pina Acevedo y Martínez, un Federico C. Álvarez, un Ducudrey, un Froilán Tavares, que eran las mentes más lúcidas y preclaras del derecho dominicano. Pero hoy día hemos inventado y estamos inventando muchas reformas con muchos jóvenes que saltaron al estrellato de la profesión liberal de abogado bajo el régimen político de Leonel Fernández Reina y por las múltiples contrataciones que hicieron con organizaciones del Estado. Aquí hay una falta de probidad que eso aterra en el ejercicio de la profesión liberal de abogado. Cualquiera se vende por una idea y por un contrato. Y por eso es que vimos que las personas que más credenciales académicos pueden presentar ante el país no tienen ningún tipo de credibilidad moral. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué Participación Ciudadana y Finjo no se han preocupado en lo que ha devenido la apertura y la democracia ahora que quedó demostrado por una investigación que hizo la señora Nuria Piera de que el doctor Franklin García Fermín, que se pinta como un paradigma de las virtudes cívicas y morales del pueblo dominicano, cobra un cheque en la MESI y cobra un cheque como es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Esa autonomía de la universidad ha servido para que un grupo de gente se enriquezcan a la velocidad de la luz. Aquí usted ve gente opinando, y Ramón Pina Acevedo y Martínez y mi padre, y recuerdo en esa última conversación, siendo yo apenas un adolescente, entre Euclides, mi padre, Ramón Pina Acevedo, Villegas, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, Abelardo Sergio Vicioso González y Rafael Eduardo Valera Benítez, rememorando escenas de aquel proceso judicial que marcó un hito en la apertura y la democracia, como fue el proceso que se le siguió a los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal, porque los autores intelectuales del crimen de la Mirabal, bajo los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, hay posiciones encontradas sobre cuál fue la verdadera génesis de ese crimen, cuál fue la planificación. Hay posiciones encontradas, y en ese proceso judicial que se transmitió ante el país y donde mi padre y Héctor Emilio Sánchez Morcelo, Ramón Pina Acevedo, don Antonio Guzmán y Miguel Arcángel Vázquez Fernández dirigían la parte civil constituida en ese proceso contra los ejecutores materiales, se pudo probar cómo fue la ejecución, la planificación, el crimen cuando ella la detiene en el puente de Marapicá, pero la autoría intelectual del crimen quedó un poco difusa entre la propia decisión que tomó ese digno representante de la Judicatura Nacional, que fue Osvaldo Soto, y que nunca, como es normal, ha recibido un homenaje a nivel del estamento del Poder Judicial en la República Dominicana, porque eso sí tenemos nosotros, que nosotros, por eso andamos en un país, como digo yo, en decadencia total, porque fíjese que se hace una modificación, se propone una modificación, entonces hay algunos dicen que crimen ante el país, y dicen, ay, eso es algo obsoleto, señores, pero aquí hay que, uno lo que tiene que reírse, porque eso es parte de la comiquería. Está bien que la época digital, la época con la contemporaneidad, ha traído unos nuevos ilícitos penales que quizás no están configurados claramente en el código, pero cualquier ilícito penal, bajo la luz de, como decía Manei Pellerano, del principio constitucional de la razonabilidad, un juez hábil e inteligente lo capta inmediatamente. Por ejemplo, ese caso de Franklin García Fermín. ¿Ustedes creen, señores, ante el país, que esta persona cobrando 300 y pico y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene que ser investigada, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso es una idea
del poeta Balaguer y en la apertura y la democracia, que se luchó por la autonomía, y esa autonomía lo que ha servido para que un paquete de vagos estén cobrando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo quiero que ustedes investiguen los intelectuales, el dinero que se le pagó en muchos años anteriores para que hicieran investigaciones históricas y cómo se repartía el presupuesto de la República Dominicana. Ahí esa autonomía tiene que ser revisada, porque ahí es donde se produce esa gran vagabundería. ¿Y cómo es posible que no se pueda, que venga a decirme Franklin García Fermín ante el país, a Francisco Carvajal hijo, que él es un hombre probo y serio, cuando está cobrando en el gobierno, está cobrando en la universidad como es rector? Que dicho sea de paso, yo he planteado mi tesis histórica y la reitero ante el país. El último rector que tuvo la Universidad Autónoma de Santo Domingo de valía y de responsabilidad fue el antiguo compañero de mi padre, primero en la escuelita de la profesora Gracita Álvarez de Tejeda, después en el Colegio Dominicano de La Salle y después en la promoción del 53 de la Universidad de Santo Domingo, el doctor Hugo Tolentino Ditt. Ese Hugo Tolentino Ditt que Emilio Rodríguez de Morici, en frases célebres dominicanas, recoge una frase de don Vicente Tolentino Rojas, cuando Hugo Tolentino, apenas siendo un mozarbete, un adolescente, le reclamaba a su padre, a don Vicente Tolentino Rojas, su adhesión al trujillismo, y don Vicente Tolentino Rojas le confesó: mi hijo, cuando yo tenía tu edad, ya yo había cogido el fusil y había ido a la loma, refiriéndose a ese periodo de la montonera del conchoprimismo que primó la historia dominicana previo al advenimiento del poder político de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Entonces, hay cuestiones que violan la ética, que violan el sentido común, que usted puede decir en una discusión académica y doctrinal. Usted puede traerme aquí a mi amigo Tony Delgado, que es un abogado culto, un abogado de una formación integral, que es de los pocos penalistas con los que usted puede conversar de Sibelius, de Bonsupé, de la caballería ligera. Lo puede sacar al Jardín de la Delicia del Bosco, lo puede sacar a cualquier algún latinoamericano, porque es un abogado que desde la universidad, cuando Jackie Núñez del Risco me entrevistaba en esas noches sabatinas en República Dominicana, él siempre me esperaba en los pasillos de la Universidad Nacional Federico Ureña, y en esa época discutíamos de cuál era el mejor de la gráfica dominicana, entre si era Carlos San Giovanni o si era Fran Almanzar, que en paz descanse, mi gran amigo. Ya Tony Delgado era un abogado de esa formación. Es el abogado, para mí, de mayor formación integral en la República Dominicana. Integral quiere decir que maneja varias disciplinas. No me estoy refiriendo simplemente a la materia penal. Y si yo traigo a Tony aquí, podemos entrar en una discusión y decir, por ejemplo, eso de Frank Garcés, bueno, eso no constituye un ilícito penal porque la Universidad Autónoma tiene una autonomía y él está cobrando porque esa autonomía no se puede compaginar, no se puede compatibilizar con la nómina pública. Entonces, pero eso no es ético desde el punto de vista de la moral social, porque hay hechos que no constituyen un ilícito, pero que son sancionados por el sentido común y la moral social y la ética. La ética necesariamente no tiene que llegarse a configurar un crimen, una infracción o un delito para que quede configurada una falta social frente al país. Y ese señor, el señor presidente de la República, a quien nosotros desde diversas tribunas hemos tenido la función de defenderlo de manera quijotesca, porque no me interesa conocerlo. Yo soy un hijo de Francisco Carvajal Martínez, tengo esos crisoles. Yo aquí en este país manejo la historia dominicana y he enfrentado muchos grupos. Y tengo mi arma de reglamento, como dice el poeta Cándido Jerón. El tomo 2 de los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet, en original, que una tarde doña Guillermina, mi niño de Puisubirá, la madre de Johnny Puisubirá, mi niño,
aquel adolescente, aquel infante que fue el compañero de muchas madrugadas, de muchas travesuras en las playitas de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y su compañero inseparable del Colegio de La Salle, y que se fue un día, se marchó y le dejó toda su pertenencia a mi padre y se marchó fuera para venir en las repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo, y que creó el único diario de campaña que se conserva, el diario de Johnny Puisubirá Murillo. Y esa Guillermina Niño de Puisubirá fue la que puso en República Dominicana en circulación, porque su esposo era puertorriqueño y era amigo de Víctor Manuel Medina Benet, fue que puso el primer tomo de los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet. Y en una tarde estaba mi papá y Víctor Villegas conversando en la oficina, y yo apenas salía de la universidad, y llego allá, y doña Guillermina, mi niño de Puisubirá, llamó a mi padre y le dijo que se trasladara a su casa, en la cual yo fui con él y lo acompañé, que estaba solamente su hija y ella, y ya su esposo había fallecido, y le dijo: Carvajal, yo quiero que tú tengas eso, y le entrego un dossier de documentos. ¿Qué es ahí en esos documentos? Cartas históricas de Víctor Medina Benet, documentos en originales, de que, por ejemplo, de cuando Santa Anita Bonetti y don Andrés Pastoriza le solicitaban muchísimos favores a Rafael Leonidas Trujillo Molina, cuando don Andrés Pastoriza cayó en desgracia con los americanos, porque ellos entendían que bajo la administración de Horacio Vázquez, en la detentación del Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones, había cometido irregularidades en la construcción de una carretera. Entonces, aquí en República Dominicana, por ejemplo, ese libro de Víctor Medina Benet, yo no quiero sacarlo, ni quiero tener, ni él le he dicho a Cándido Jerón: Cándido, no quiero ese libro, no quiero que se publique, ni quiero eso. Yo les puse en estos días en Twitter una carta que le mandaba Santa Anita Bonetti, José María Bonetti Burgo, el papá de José Miguel Bonetti, de Roberto Bonetti y de Ligia Bonetti, a don Andrés Pastoriza, dando unas instrucciones del perínclito varón de San Cristóbal, en su condición de jefe del despacho del presidente y supremo jefe del Partido Dominicano, que era Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, aquí no quiero desviarme, porque yo cometo a veces un error en televisión y tengo que hacer una especie de catarsis, una introspección espiritual yo mismo. Yo a veces me disgrego en temas tangenciales y pierdo el concepto o la idea central. La idea central que yo planteo es simplemente que ese señor, que doña Milagro Ortiz Bosch, que aquí yo he venido mucha gente y yo, por tratarse de una dama, no he querido demorar ante el país el famoso incidente con la doctora y amiga de infancia de mi padre y hermana del que trajo el modelo corporativo del ejercicio de la profesión liberal de abogado en la República Dominicana, como es Luisito Heredia Bonetti y Olga Bonetti, la famosa hermana de Luisito, que hay un incidente en la historia dominicana reciente en la cual liga a la doctora Milagro Ortiz Bosch. Pero usted sabe lo que es Franklin García Fermín y Milagro Ortiz Bosch, que es una centinela de la moral social en este país, prestarse, señores, a violar el principio constitucional de no retroceso social, consagrado no solamente en la Constitución del 2010 promulgada y puesta en vigencia por una comisión que encabezó, siendo en la detentación de los destinos nacionales, estando don Leonel Fernández Reina, y bajarle el salario a unos empleados y ponerlo a firmar contratos de confidencialidad y no competencia. El presidente no debe permitir eso. Yo no conozco a ninguno, ni me interesa, ni sé quiénes son esas personas.
Lo que sé he recibido por informaciones de terceros, pero yo creo que esos hechos bochornosos, esos hechos ilegítimos, le hacen mucho daño a la presente administración de don Luis Abinader, que está muy interesado en enderezar este país, pero lamentablemente hay algo que pesa mucho y es la genética. Nosotros venimos, como lo define magistralmente en ese cuadro emblemático que marca la madurez de su discurso pictórico, ese pintor que inmortalizó la playa de Cadaqués, ese Salvador Dalí, en el descubrimiento de América de Cristóforo Colombo. Nosotros provenimos del esclavo africano y del delincuente español, y la genética pesa mucho en la sociedad. Aquí la política, y eso Luis Abinader no lo va a cambiar por un acto de contrición que no va a servir de vehículo de movilidad social. Aquí estamos viendo muchas cosas que están sucediendo que indudablemente indican que no vamos bien como país y como sociedad. Y nosotros debemos de cooperar y ayudar, y diríase cooperar para que esta administración salga adelante, porque el fracaso de esta administración sería el fracaso primero de mi generación y el fracaso del país, porque también frente a esas discusiones sobre un código, sobre una codificación, 10.000 gente opinando, una orquesta disonante, una orquesta con mucho ruido, pero donde no hay voces autorizadas. Pasa como los economistas dominicanos, que tenemos 2 economistas egresados de Colombia, pero se han prestado a tanto maridaje, a tanto cambio de ideas, que no tienen ninguna credibilidad cuando se va a hacer un estudio serio de factibilidad de cualquier empresa o industria de República Dominicana. Yo como abogado tuve el honor de participar en un proyecto importante de República Dominicana, y cuando se mencionó a esos economistas dominicanos, la gente prefirieron contratar una agente a través de una firma internacional que viniera aquí, porque lamentablemente cuando hay esos maridajes, eso es lo que le pasa a las personas que pierden credibilidad ante el país. Uno tiene que tratar de ser coherente. Entonces, el señor presidente de la República tiene esos puntos ominosos, esos puntos que tiene que corregir. Esas cosas no pueden de permitirse, ni tampoco de milagro prestarse a hacer ese tipo de consideraciones a personas que trabajan en la dignidad. Porque fíjense una cosa, la historia dominicana tiene un símil muy importante, un símil que incluso es tomado como parámetro o paradigma referencial en América Latina para saber que todo en la vida tiene su final, y es la noche del 30 de mayo del año de 1961, donde precisamente la génesis de ese hecho histórico fue precisamente el asilamiento en la Embajada de Brasil el 20 de febrero de mi padre, de Mario de Vittini, y de una figura que fue determinante como fue doña Altagracia Eloísa Díaz, la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, y la mamá de mi padrino Nabú Enrique, que se asilaron en la Embajada de Brasil. De ahí vino, siendo ella amiga de infancia de Trujillo, ahí vino las diferencias entre los Díaz y Rafael Leonida Trujillo Molina. Y es que se origina. Esa es la génesis de la noche del 30 de mayo. Mucha gente se ponen a hablar de que Tabito y que se trae muchísimas cosas. Lo de Tabito influyó en Antonio de la Maza, pero también eso fue determinante, el asilamiento a la Embajada de Brasil, porque aquí cada quien, cada historiador y cada familia le da preeminencia al hecho histórico que le corresponde o no ha tenido participación su familia para pasarle factura al Estado Dominicano. Aquí vivimos de pasarle facturas al Estado Dominicano. Entonces, la gente, incluso aquí hay, cuando yo digo, por ejemplo, que Hugo Tolentino fue el último gran rector de la Universidad de Santo Domingo, la misma Universidad de Santo Domingo, después vino un rector aquí muy conocido que desbarató la finca de Engombe,
y se cogieron los terrenos. Esa autonomía de la universidad debe que ser revisada, y mucha gente de esa de participación ciudadana que habla mucho disparate en televisión aquí sin tener ningún crisor que presentar ante el país, porque en los momentos estelares de la historia contemporánea nacional ya muchos de sus miembros tenían edad biológica para participar activamente y no lo vimos su voz levantarse en ningún periodo. Solamente ahora se refugian bajo la voz de un periodista como es Luis Eduardo Loras Iglesias. Antes de entrar en la segunda pausa de pasado y presente, quiero públicamente ante el país darle las gracias a mi distinguido amigo que ha nacido prácticamente una hermandad entre él y yo, como es Rafael Tadeo Guerrero, el de Conducción al Desnudo, a través de nuestro amigo común Guido Orlando Gómez Mazara, que me ha hecho una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales, y yo le tengo que agradecer mucho a él ese gesto de desprendimiento que tuvo de abrirme su canal y de entrevistarme para yo humildemente expresar mis ideas y conceptos, que al fin de cuentas lo único que me motiva es que nosotros asumamos una idea de construir una mejor sociedad, un mejor país, porque yo he visto hasta muchos compañeros de mi generación que todos lo supeditan a ganar, a generar beneficios o utilidades en el ejercicio de una determinada profesión liberal. Y yo creo que uno tiene un compromiso con el país y con la sociedad. Y por eso que estamos en la sociedad que estamos, en un periodo total de decadencia, porque hay individualismo que lo que prima, y las ideas del bien colectivo de la sociedad, de ese amor patrio, de esa generación que, por ejemplo, Manolo Tavares, que fue la figura estelar en la década del 60 junto al profesor Juan Bosch y al licenciado Viriato Fiat de Unión Cívica Nacional, que fueron las tres figuras fundamentales en esa época. En esa época había amor a la patria, amor a la patria. Ese Manolo Tavares que precisamente mi hijo Daniel José Carvajal Curi rescató el único video que se conserva socialmente de Manolo Tavares compartiendo en un escenario en la boda de mi padre y de mi madre, donde fue el testigo, que si por favor el director lo puede poner antes de entrar en la segunda pausa de pasado y presente. Ahí se ve a Manuel Aurelio Tavares Justo, el único video que se conserva de Manolo Tavares Justo compartiendo en la actividad social en la boda de mi padre y mi madre, y es el único video que lo rescató Daniel José. No tengo palabras para agradecerle a Daniel José Carvajal Curi. Ahí vemos varios destacados dirigentes, mira, de Manolo Tavares ahí, el único video que se conserva de Manolo compartiendo socialmente a mi madre, la licenciada Josefina Barlés, a mi padre, el doctor Francisco Carvajal Altine, y el licenciado Humbertilio Barlés Sánchez, que a la sazón era ministro de la presidencia del gobierno del profesor Juan Bosch. Entonces, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente, para luego entonces entrar en la parte final ya de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular.
la pintura. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Ya al término de este cenáculo histórico que es pasado y presente, quiero dar acuse de recibo y agradecerle públicamente a mi amigo de infancia de la calle Doctor Delgado donde vivía, que yo cuando pequeño pasaba y me impresionaba de la belleza de su madre, que de luego fue mi gran amiga, doña Monina Solá. Una figura. Quiero agradecer a su hijo Homerito Lajara Solá, este libro del punto ciego de la historia política dominicana y otros escritos que me lo envió, lo estoy estudiando tengo una lectura que lo estoy leyendo con mucha avidez y parece que es muy interesante los puntos. Homerito es un militar de carrera que dignificó a su padre. También quiero agradecer al poeta Cándido Gerón el envío de estas dos obras, que es fundamental sobre la cultura de Trujillo, corregida, ampliada, actualizada, ahí donde Cándido ofrece datos muy importantes. Y esta biografía de un dominicano ilustre por muchos conceptos, como fue José Francisco Peña Gómez, un gran amigo de mi padre, y que precisamente en la funeraria Daniel José Carvajal está tratando de restaurar las hermosas palabras que dirigió José Francisco Peña Gómez de un video frente al féretro de Francisco Carvajal. Hay que reconocer en esta biografía, al margen de las querellas políticas cotidianas, de las querellas políticas vernáculas, que José Francisco Peña Gómez en la historia contemporánea nacional fue el dominicano que más trascendió y más influyó a nivel de los linderos universales. Hay que ver quién fue Billy Brandt, François Mitterrand,
Olof Palme, Mario Suárez, Pierre Chorit, toda la gente que dirigía la socialdemocracia en Europa se rindió a los pies. Leopold Sédar Senghor de Senegal se rindió a los pies de José Francisco Peña Gómez. Y nosotros siempre involucrados en los chismes y en la querella cotidiana y en las rebatiñas internas, no le damos importancia ni le hemos hecho el homenaje y la trascendencia que amerita. Leonel Fernández, en su administración de la tentación de los destinos nacionales, quiso tener una proyección internacional similar a la de José Francisco Peña Gómez, pero qué va, se quedó muy corto. José Francisco Peña Gómez era un hombre que se presentaba ante François Mitterrand siendo el jefe de Estado francés sin tener cita previa y sin nada, y era mandado a pasar. Peña Gómez fue un hombre trascendente que tuvo un origen que los dominicanos siempre estamos en querella y pendejada y cositas, que Marino Vinicio Castillo Rodríguez y un grupo de gente aquí lo maltrataron, pero como me señala su compañero de promoción, el magistrado Julio Aníbal Suárez Duvernay, fue un hombre de un corazón grande y limpio. Yo creo que esta biografía de Cándido Gerón es importante, que los jóvenes dominicanos la busquen, porque en un momento en que todavía no estaba la era tecnológica ni de la comunicación, este señor José Francisco Peña Gómez dominó los escenarios internacionales como nadie. Hay que recordar aquella noche del trance, de la transición imperfecta, de la dictadura blanda de los 12 años del doctor Balaguer, ese retorno en los trajes blancos al gobierno de Antonio Guzmán. Y cuando el embajador Robert Josh visitó la marquesina y fue dejado en la marquesina del doctor Balaguer, de la casa del doctor Balaguer, y como Peña Gómez vio unos resortes internacionales a Carlos Andrés Pérez, a Mario Suárez, a Billy Brown, una serie de personas, a los liberales de Washington, con la cual ya él tenía relaciones, y en un minuto se resolvió aquel tema, ese golpe de Estado que estaba encabezado por un gran militar dominicano y de un valor personal espartano, que no se puede jugar con eso, como fue Neyni Barceja. Y Neyni Barceja pertenecía a la escuela militar de Generalísimo Trujillo. Fíjese que la revolución de abril del año de 1965, quienes la hacen, quienes se enfrentan con el invasor americano, no son la gente del 30 de mayo, ni ninguna de esa gente, ni nadie, no, los que se enfrentan con los americanos son la escuela militar del Generalísimo Trujillo, encabezada por Francis Camaño, que era hijo de Fausto Camaño, y por Rafael Fernández Domínguez, que eran los líderes militares, y Manuel Ramón Monterache, los hombres de Dana, figura clave de Danfi Trujillo, un hombre leal, un hombre que yo siempre en televisión lo he defendido, a pesar de que cuando se hizo el asalto a la fortaleza Osama, soltó a Víctor Elicinio Peña Rivera y a un grupo que fueron los asesinos, los ejecutores materiales de la Gemara Mirabal, pero hay que reconocer la grandeza de Manuel Ramón Monterache. Una de las cualidades que yo más admiro en un hombre es la lealtad. Por eso siempre decía mi padre, haciendo acopio a la filosofía martiana, que en el árbol que no crece la gratitud no puede crecer ninguna otra virtud. Y por eso yo admiro aquí mucho al general Luis María Pérez Bello, a Ramón Montejarache y a gente que han sido leales, porque aquí se han cometido traiciones imperdonables, hechos históricos bochornosos, y las personas que cometen la traición no han vuelto a hacer lo mismo en la sociedad. Fíjese Ramiro Matos González, que Jorge Blanco le dio los mayores credenciales y luego se prestó a un juicio penal a declarar que él lo había invitado a que tomara un cafecito con Leonel Almonte, y jamás volvió a ser el mismo. José Miguel Soto Jiménez, Hipólito Mejía lo hace jefe militar durante 4 años, violando incluso la ley orgánica, y luego en un gesto de alonería y acción lleva a Leonel Fernández a la Quinta República, y ahí entonces pues le escribe una carta denigrando a
Hipólito Mejía, y fíjese cuál ha sido su destino. Y el tercero, ya para terminar, el de Juan Temístocle Montaz, con relación a Leonel Fernández, que le dio los mayores credenciales a él y a su familia, y luego terminó traicionándolo. En República Dominicana no apoyamos los traidores, aquí somos admiradores de los hombres leales. Gracias una vez más al país y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes de la historia dominicana y de la contemporaneidad que tienen que ver con la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.